Fingí estar en coma por 3 meses, abrí los ojos. Fue así de simple y así de devastador. Un parpadeo, 2, 3, y mi mirada se clavó directamente en los ojos de Valeria, mi nuera, que se inclinaba sobre mi cama con una almohada entre las manos. Su rostro, habitualmente maquillado con esa perfección estudiada que tanto me irritaba, estaba ahora desencajado por el pánico. La almohada cayó al suelo con un golpe sordo. Sus labios, pintados de un rojo sangre, se abrieron en un grito silencioso. Yo no dije nada. Simplemente la miré con esos ojos que ella creía cerrados para siempre. Con esa expresión que había cultivado durante 65 años de vida en fría, calculadora, implacable, vi cómo retrocedía, cómo sus piernas tropezaban con la silla donde había pasado tantas tardes susurrándole a mi hijo. Esteban, planes que yo había escuchado cada uno, palabra por palabra. Vi el terror puro inundar sus pupilas cuando comprendió la magnitud de su error, porque durante 3 meses ella había hablado libremente frente a lo que creía era un cuerpo inerte. Durante 3 meses había confesado sus intenciones más oscuras a quien ella pensaba que nunca volvería a despertar. Pero yo sí desperté. Y ahora, con mis manos arrugadas apoyadas sobre las sábanas blancas del hospital, con mi cabello plateado despeinado sobre la almohada, yo era el testigo viviente de cada una de sus crueldades. La almohada, que había estado a centímetros de sofocarme, yacía en el suelo como evidencia silenciosa de su intento final. Sus manos temblaban, su respiración era errática, y yo, Sofía Mendoza, la mujer que todos creían perdida en las profundidades del coma, estaba completamente despierta y había estado así durante 91 días completo. Pero para entender cómo llegamos a este momento preciso, es necesario retroceder exactamente 3 meses y 4 días, a una tarde de agosto en la que mi vida cambió para siempre, o más bien, a la tarde en la que decidí cambiarla yo misma. Era martes 23 de agosto para ser exacto. Lo recuerdo con la precisión de alguien que ha aprendido a prestar atención a los detalles, porque los detalles son lo que separa la supervivencia de la destrucción. Los martes siempre había visitado el mercado de flores en el centro de la ciudad, una rutina que mantenía religiosamente desde que enviudé hace 10 años. Mi nombre es Sofía Mendoza, tengo 65 años recién cumplidos el mes anterior. El cabello completamente blanco que me niego a teñir porque considero que cada cana es una medalla ganada en las batallas interminables de la vida y una expresión facial que mi difunto esposo, Ricardo, solía describir con una mezcla de admiración y temor como capaz de congelar el infierno en pleno verano. Nunca fui una mujer cálida, tampoco pretendí serlo. La vida me enseñó temprano, demasiado temprano, que la dulzura es una debilidad que otros explotan sin remordimiento. Y yo decidí hace mucho tiempo, quizás cuando tenía apenas 20 años, no ser explotada nunca más por nadie. Vivía sola en una casa de 2 plantas en el barrio de San Telmo, una propiedad hermosa de arquitectura colonial que heredé de mis padres y que había aumentado considerablemente su valor con los años, alcanzando, según la última tasación, más de $500,000. Era mi tesoro, mi fortaleza, el símbolo tangible de mi independencia duramente ganada. Trabajé durante 40 años como contadora en una firma prestigiosa del centro, Martínez y Asociado, ascendiendo desde asistente junio R hasta socia minoritaria. Me retiré con una pensión decente y ahorros suficientes para vivir cómodamente el resto de mis días sin tener que depender de nadie. No necesitaba a nadie, eso me gustaba. Eso me daba paz. Mi hijo Esteban era mi única familia directa después de la muerte de Ricardo. Lo crié prácticamente sola después de que mi esposo falleciera de un infarto repentino cuando el niño tenía apenas 12 años. Fueron años difíciles, años de trabajar doble turno, de sacrificar mis propias necesidades para asegurarme de que Esteban tuviera educación, oportunidades, futuro. Esteban creció siendo un hombre bueno, quizás demasiado bueno, demasiado ingenuo, demasiado confiado en la bondad inherente de las personas. Se convirtió en arquitecto. Tenía una carrera modesta pero estable en una firma mediana. Ganaba lo suficiente para vivir dignamente, aunque no lujosamente, y hace 2 años, en una de esas fiestas corporativas que yo consideraba pérdidas de tiempo,
conoció a Valeria. Valeria Monte. Ese nombre quedaría grabado en mi memoria como una advertencia, como una lección sobre la importancia de confiar en los instintos. Desde el primer momento en que esa mujer cruzó el umbral de mi casa, supe que había problemas. Lo sentí en mis huesos, en esa parte primitiva del cerebro que detecta depredadores. Tenía 32 años. 15 menos que Esteban. Cabello negro azabache que caía en ondas perfectas sobre sus hombros como si acabara de salir de un comercial de shampoo. Una figura que mantenía con disciplina militar en el gimnasio y que exhibía con ropa ajustada, calculadamente provocativa. Y una sonrisa que practicaba frente al espejo, pero que no llegaba nunca, ni una sola vez, a sus ojos color avellana. Era una de esas mujeres que calculan cada gesto, cada palabra, cada parpadeo, cada inclinación de cabeza. Yo reconocí la actuación inmediatamente porque yo misma había sido una actriz consumada en mi juventud, aunque por razones muy diferentes a las de ella. Lo que Esteban no sabía, lo que nadie en mi vida actual sabía excepto yo misma, y tal vez algunos fantasmas del pasado, era que durante mi época universitaria, antes de convertirme en la contadora respetable y seria que todos conocían y algunos temían, había estudiado teatro con devoción casi religiosa. Fue mi primera pasión, mi primer amor verdadero, antes de que la vida me obligara a hacer práctica. Pasé 3 años completos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, aprendiendo de maestros exigentes a controlar cada músculo facial, cada matiz du vis, cada microexpresión corporal, cada respiración. Estudié a Stanislavski, a Strasberg. Aprendí el método, la técnica Meissner, la improvisación. Soñaba con los escenarios iluminados, con las luces que te ciegan momentáneamente antes de que tus ojos se ajusten, con la transformación mágica que ocurre cuando dejas de ser tú misma y te conviertes en otra persona completamente diferente. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes mucho menos románticos para mí. Quedé embarazada en mi 3er año. Mi novio de entonces, un actor mediocre llamado Javier, desapareció sin dejar rastro en cuanto le di la noticia. Y tuve que abandonar el teatro para conseguir un trabajo estable que pudiera sostener a mí. Elegí la contabilidad porque era práctica, estable, segura, aburrida y lucrativa. Guardé mi talento actoral en un rincón olvidado y polvoriento de mi alma, usándolo solo ocasionalmente en reuniones de negocios cuando necesitaba negociar contratos difíciles o intimidar a competidores que subestimaban a una mujer. Pero ahí estaba, latente, esperando como un volcán dormido. Valeria y Esteban se casaron en una ceremonia pequeña, en un jardín de las afueras de la ciudad, apenas 8 meses después de conocerse, lo cual ya me pareció precipitado y sospechoso. Yo asistí con un vestido gris perla, que me hacía ver exactamente como lo que era Anne, una suegra escéptica y poco entusiasta. No objeté la boda porque sabía que eso solo empujaría a Esteban hacia ella. No celebré porque no había nada que celebrar en mi opinión. Simplemente observé con mi expresión neutral perfeccionada durante décadas. Tomé nota mental de cada detalle sospechoso y esperé pacientemente. Durante los meses siguientes al matrimonio, noté cosas, pequeñas cosas al principio, luego cada vez más evidentes. La forma en que Valeria preguntaba sobre mis finanzas con falsa casualidad durante las cenas familiares, su interés repentino y poco convincente en acompañarme al banco cuando mencioné que tenía que actualizar algunos documentos. Sus comentarios casuales, pero repetitivos sobre lo grande que era mi casa para una sola persona, lo costoso que debía ser el mantenimiento, lo solitaria que debía sentirme en tantas habitaciones vacías, sus sugerencias sutiles, luego cada vez menos sutiles, de que quizás debería considerar mudarme a un departamento más pequeño, más manejable, más apropiado para mi edad, liberando así el capital atrapado en la propiedad. An Esteban no veía nada, estaba enamorado, ciego como solo pueden estarlo los hombres buenos cuando finalmente creen haber encontrado a alguien que los ama. Era feliz con una felicidad que me dolía presenciar, porque sabía que era construida sobre cimientos falsos. Yo observaba con paciencia de cazadora. Esperaba el momento en que ella mostraría su verdadero rostro. Entonces llegó aquel martes fatídico de agosto que cambiaría todo. Regresaba del mercado de flores con un ramo particularmente hermoso de calas blancas, mis favoritas por su elegancia simple cuando vi el automóvil de Esteban, un Volkswagen gris que yo le había ayudado a comprar hace 3 años, estacionado frente a mi casa. Era unusual. Él trabajaba hasta tarde los martes. Reuniones con clientes que se extendían frecuentemente
hasta las 9 de la noche. El reloj apenas marcaba las 4 de la tarde. Entré con mis llaves, dejé las flores temporalmente en la mesita de la entrada, que tenía un espejo antiguo encima, y escuché voces provenientes de mi sala. Reconocí inmediatamente la voz de mi hijo, ese tono que desarrolló de adulto, grave pero gentil. Pero había otra voz masculina, más grave aún, desconocida para mí, y el tono de la conversación me puso inmediatamente alerta. Me quedé en el pasillo, oculta por la pared que separaba la entrada de la sala, y escuché con toda la atención de la que era capaz. Era una habilidad que había perfeccionado durante años de reuniones corporativas, donde las conversaciones más importantes ocurrían en los pasillos y los baños. Sofía tiene una casa valorada en más de $500,000. Según la última tasación del municipio, decía la voz desconocida con el tono profesional y distante de alguien discutiendo números en una hoja de cálculo. Y su cuenta bancaria, según los documentos que Valeria logró fotografiar discretamente, debe tener al menos 200,000 en ahorros directos, más otras inversiones en bonos y fondos mutuos, que probablemente suman otros 100,000. Estamos hablando de una fortuna considerable, especialmente para alguien de su edad sin gastos significativos. A mi corazón se aceleró, pero mantuve mi respiración controlada y silenciosa. «No puedo creer que estemos hablando de esto», respondió Esteban, y su voz sonaba angustiada, conflictuada, como la de alguien siendo arrastrado hacia un precipicio contra su voluntad. «Es mi madre. No puedo simplemente». «Nope. Tu madre que nunca te ha demostrado afecto real», interrumpió Valeria con un tono completamente diferente al dulce y comprensivo que usaba normalmente conmigo. Este era más duro, más calculador, más real. Tu madre que te trata como si fueras un fracaso perpetuo porque no ganas tanto como ella ganaba en su mejor momento. Tu madre que me mira como si fuera basura que el gato arrastró cada vez que visito esta maldita casa. ¿Por qué le debes lealtad a alguien así? Sentí algo frío y viscoso recorrer mi espalda. No era miedo exactamente, era reconocimiento. El reconocimiento de que mis peores sospechas estaban siendo confirmadas en tiempo real. «Valeria tiene razón, Esteban», continuó la voz masculina con la seguridad de un vendedor que sabe que está cerrando un trato. «Y además, piensa pragmáticamente en el futuro. Tú y Valeria quieren tener hijos pronto. Necesitan una casa más grande que ese departamento de 2 habitaciones donde viven ahora. El dinero de tu madre, administrado correctamente, podría cambiar completamente sus vidas. Podrían tener la casa de sus sueños, la seguridad financiera que necesitan, el futuro que merecen. ¿Y cómo se supone que hagamos eso?», preguntó Esteban con una mezcla de curiosidad y horror. «No puedo simplemente robarle a mi madre». «No es robar», respondió el hombre suavemente, como si estuviera explicando algo obvio a un niño lento. «Es planificación patrimonial. Es asegurarte de que cuando llegue el momento inevitable, cuando tu madre ya no pueda tomar decisiones por sí misma, tú estés en posición de administrar sus bienes apropiadamente. Hay formas legales de hacer esto: poderes notariales, fideicomisos, transferencias graduales. Yo me especializo en este tipo de situaciones». Decidí que había escuchado suficiente. Emergí del pasillo con mi expresión más gélida, la que reservaba para auditores incompetentes y subordinados que cometían errores costosos. «¿Quién eres tú?», pregunté con una voz que habría congelado lava fundida. Los 3 se volvieron sobresaltados como ladrones atrapados en el acto. Esteban se puso de pie de inmediato, tan rápido que casi tiró la taza de café que tenía en la mesa lateral, su rostro enrojecido por la vergüenza y la culpa. Valeria mantuvo la compostura mejor de lo que esperaba, pero vi el destello de cálculo en sus ojos, evaluando rápidamente cuánto había escuchado y cómo podía minimizar el daño. El tercer hombre, un tipo de unos 40 años con traje caro de color azul marino, cabello engominado hacia atrás y una sonrisa de tiburón que mostraba dientes demasiado blancos para ser naturales, me extendió la mano con confianza profesional. «Soy Ricardo Fuentes, asesor financiero y especialista en planificación patrimonial», dijo con una seguridad que me repugnó instantáneamente. «Su nuera me contrató para revisar algunas opciones que podrían beneficiar a toda la familia sin mi consentimiento», respondí, ignorando completamente su mano extendida y observando cómo la dejaba caer lentamente. «En mi propia casa, a la que presumiblemente entraron usando la copia de llaves que le di a mi hijo para emergencias, discutiendo mi dinero, mi propiedad, mi futuro como si yo estuviera muerta o demente. Qué interesante concepto de beneficio familiar a mamá»,
comenzó Esteban con voz suplicante, pero lo silencié con una mirada que había perfeccionado en 40 años de hacer que hombres más duros se encogieran. «Fuera», dije simplemente, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Lost Trust, fuera de mi casa ahora, antes de que llame a la policía y les explique que hay extraños en mi propiedad privada conspirando para cometer fraude financiero contra una persona». Mayo Aaron Ricardo Fuentes recogió sus papeles rápidamente, con movimientos eficientes de quien está acostumbrado a retirarse cuando los negocios se ponen difíciles. Guardó su laptop en un maletín de cuero y salió sin otra palabra. Valeria lo siguió después de lanzarme una mirada que contenía más veneno puro y concentrado del que había visto en años. Una mirada que decía claramente que esto no había terminado. Esteban se quedó un momento más, plantado en medio de mi sala con los ojos húmedos y las manos temblando, intentando desesperadamente encontrar palabras que pudieran arreglar lo que acababa de romperse. «Lo siento tanto», murmuró finalmente, y su voz sonaba como la de un niño pequeño atrapado robando galletas. «Yo no quería». Ella dijo que solo era una consulta informativa, que no había nada malo en explorar opciones. «Ambet», repetí, y esta vez mi voz salió más cansada que furiosa. Cargada con el peso de 65 años de desilusiones, se fue. La puerta se cerró con un clic suave que resonó en el silencio. Me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio pesado y las calas blancas que había olvidado en la entrada y que ahora parecían flores funerarias prematuras. Esa noche no dormí ni un minuto. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana que daba al jardín trasero, observando las sombras moverse con el viento, y analicé la situación desde todos los ángulos posibles, como había aprendido a hacer durante décadas de resolver problemas complejos de contabilidad. Comprendí con claridad cristalina que Valeria no se detendría. Había visto la determinación en sus ojos, el hambre apenas disimulada. Había reconocido a una depredadora porque yo misma había sido una en mi juventud, aunque de un tipo completamente diferente, donde yo había usado mi frialdad y mi inteligencia para protegerme a mí misma y a mi hijo del mundo cruel. Ella usaba su belleza y su encanto para destruir y explotar a otros para su propio beneficio. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas empeoraron progresivamente. Esteban llamaba constantemente a todas horas, dejando mensajes de voz largos y emotivos, disculpándose repetitivamente, suplicando que perdonara a Valeria, explicando que todo había sido un malentendido terrible. Valeria, según él, estaba genuinamente arrepentida. Solo quería lo mejor para la familia. Solo estaba tratando de ser práctica y pensar en el futuro. Solo quería que todos estuvieran bien cuidados. Yo escuchaba sus ruegos con paciencia cada vez más agotada, pero no respondía. El silencio era mi arma más efectiva en ese momento. Valeria misma finalmente vino a visitarme una tarde lluviosa, sola, sin Esteban como escudo. Llegó con lágrimas cuidadosamente fabricadas que corrían por su maquillaje impecable y disculpas ensayadas que sonaban como un guión mal escrito. La dejé entrar porque quería observarla más de cerca. La dejé hablar durante casi 20 minutos. Un monólogo bien preparado sobre malentendidos, presiones financieras, miedo al futuro, deseo de hacer lo correcto. Observé cada detalle de su performance, cuando pausaba para efecto dramático, cuando bajaba la voz para sonar vulnerable, cuando me tocaba el brazo buscando conexión emocional. Era buena, tenía que admitirlo, pero yo era mejor. «No te creo ni una sola palabra», le dije finalmente cuando terminó su monólogo cuidadosamente construido. «Pero puedes decirle a mi hijo que acepto la disculpa formalmente, por él al solo, por el porque lo amo más de lo que tú podrías entender jamás». Ella sonrió con alivio que parecía genuino, pero que yo sabía era calculado. Mintió, yo también mentí. 2 actrices en un escenario, cada una representando su papel, cada una sabiendo que la otra estaba actuando. Entonces, 3 semanas después de la confrontación en mi sala, ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Era un viernes por la noche. Estaba en mi casa, en la cocina que había remodelado hace 5 años, con mesetas de granito y electrodomésticos modernos, preparando una cena simple de pollo y verduras. Acababa de cortar zanahorias cuando sentí un mareo repentino y abrumador. Las paredes comenzaron a girar, como si estuviera en un carrusel defectuoso. Intenté agarrarme de la encimera de la cocina, pero mis manos no respondieron con la velocidad necesaria. Mis dedos resbalaron
sobre el granito frío. Caí al suelo como un árbol talado. Y lo último que recuerdo con claridad es el frío penetrante de las baldosas blancas contra mi mejilla derecha, el cuchillo que había estado usando rodando lejos de mi mano y el sonido distante de mi teléfono celular sonando en algún lugar de la casa. Probablemente Esteban llamando como había estado haciendo todas las noches. Desperté 2 días después en el hospital, o más bien, volví a la conciencia y pretendí despertar parcialmente, porque en el momento exacto en que abrí los ojos apenas una rendija y vi a Esteban y Valeria junto a mi cama de hospital, vi también la expresión en el rostro de mi nuera. No era alivio por mi recuperación, no era preocupación genuina por mi bienestar, no era amor familiar. Era decepción, decepción profunda y mal disimulada de que hubiera sobrevivido. La vi claramente en sus ojos antes de que pudiera ajustar su máscara. Los médicos, un equipo de 3 incluyendo un neurólogo joven llamado Dr. Ramírez que parecía tener 12 años, explicaron con lenguaje técnico que había sufrido un derrame cerebral isquémico menor en el hemisferio izquierdo. El daño era mínimo según los escáneres cerebrales. La recuperación sería completa con terapia física y medicación apropiada, pero necesitaba reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Esteban lloró de alivio, lágrimas reales corriendo por sus mejillas sin vergüenza. Valeria apretó su mano con fuerza performativa y sonrió con esa sonrisa que seguía sin llegar a los ojos. Y yo, en ese momento preciso, observando a mi nuera actuar su papel de familiar preocupada, mientras sus ojos revelaban su verdadero deseo de que yo hubiera muerto. Tuve una idea. Era una idea descabellada, peligrosa, probablemente poco ética según los estándares convencionales, posiblemente ilegal en ciertos aspectos, pero también era perfecta, absolutamente perfecta. Porque si algo había aprendido en mis 65 años de vida, navegando por un mundo que frecuentemente es cruel con las mujeres, era que la verdad más profunda y oscura de una persona solo emerge cuando creen que nadie los está mirando. Cuando piensan que no hay consecuencias, cuando la máscara puede finalmente caer. Y yo necesitaba desesperadamente ver la verdad completa de Valeria. Más importante aún, necesitaba que Esteban la viera también, sin filtros, sin excusas, sin la posibilidad de negación. Cuando las enfermeras terminaron sus rondas a las 11 y el hospital quedó en ese silencio peculiar interrumpido solo por pitidos ocasionales, de máquinas y pasos distantes, practiqué, cerré los ojos y relajé conscientemente cada músculo de mi rostro, desde la frente hasta la mandíbula, usando técnicas que había aprendido 45 años atrás en clases de relajación muscular progresiva. Disminuí mi respiración hasta hacerla casi imperceptible, contando mentalmente inhalar durante 4 segundos, exhalar durante 6. Dejé que mi cuerpo se hundiera en la cama con ese peso muerto característico de la inconsciencia genuina. Horas y horas de entrenamiento teatral de mi juventud regresaron como si nunca se hubieran ido, como si hubieran estado esperando pacientemente durante décadas para este momento exacto. El cuerpo tiene memoria muscular y el mío recordaba perfectamente cómo actuar, cómo fingir, cómo engañar incluso a observadores entrenados. A la mañana siguiente, cuando llegó el neurólogo Dr. Ramírez para su revisión matutina rutinaria a las 7 en punto, no respondí, no abrí los ojos, no moví un músculo voluntariamente, solo respiraba, lenta y profundamente, con un ritmo que había practicado toda la noche. El doctor me llamó por mi nombre varias veces con volumen creciente. Me tocó el hombro con firmeza creciente. Revisó mis reflejos con ese martillito que usan los neurólogos, golpeando mis rodillas y codos a nada, ninguna respuesta visible. Escuché su preocupación elevarse en su voz. Llamó a otros médicos con urgencia. Llegaron más profesionales, hablando en jerga médica que entendí perfectamente gracias a años de leer informes médicos para casos de fraude de seguros en mi trabajo. Hicieron más pruebas, más y más pruebas, escáneres adicionales de resonancia magnética, electroencefalogramas para medir actividad cerebral, análisis de sangre repetido. Y yo permanecí absolutamente inmóvil a través de todo, sintiendo cada pinchazo de aguja, cada movimiento brusco,
cuando me transferían de camilla a máquina, cada palabra pronunciada sobre mi cuerpo como si fuera un objeto de estudio, pero sin reaccionar jamás, ni siquiera con un parpadeo involuntario. Fue Esteban quien pronunció la palabra primero. Al final del segundo día de mi silencio fingido, ¿coma? El doctor Ramírez vaciló, claramente incómodo. Llamó a un colega mayor, el doctor Sánchez, un neurólogo senior con 30 años de experiencia. Juntos explicaron con cuidado que mi cerebro mostraba actividad normal en los escáneres, que no había daño estructural visible que justificara un estado comatoso, que era médicamente inexplicable, pero los hechos eran innegables. Según todos los protocolos de evaluación neurológica, yo no respondía a ningún estímulo externo, ni verbal ni físico. Estaba, para todos los efectos médicos y legales, en coma. ¿Despertará?, preguntó Esteban con voz quebrada por la emoción, y pude imaginar su rostro sin necesidad de verlo. No lo sabemos con certeza, respondió el doctor Sánchez con la honestidad brutal que caracteriza a los buenos médicos. Los comas inexplicables son raros, pero no inauditos. Podría ser días en semanas, en meses, en algunos casos años, o podría no despertar nunca. Lo sentimos profundamente, pero debemos ser honestos sobre las posibilidades. Sentí la mano de mi hijo tomar la mía con delicadeza. Estaba temblando perceptiblemente. Y entonces escuché algo que me heló la sangre más efectivamente que cualquier cosa que hubiera experimentado en un suspiro. Un pequeño suspiro de alivio apenas audible que venía de donde estaba Valeria. Lo escuché claramente a pesar de ser casi inaudible. Era el sonido de alguien que acaba de recibir exactamente lo que quería. Mantuve mi performance sin vacilar y esperé con paciencia infinita. Los primeros días fueron los más difíciles físicamente. Mi cuerpo protestaba por la inmovilidad forzada, de maneras que no había anticipado completamente. Quería desesperadamente rascar una picazón persistente en mi nariz que me volvía loca. Quería estirar mis piernas que comenzaban a sentirse rígidas. Quería abrir los ojos completamente para ver mejor mi entorno, en lugar de observar solo a través de pestañas casi cerradas en los breves momentos en que estaba completamente sola. Pero me mantuve firme con disciplina férrea. Los médicos, después de consultas extensas, decidieron trasladarme a una habitación privada en el ala de cuidados prolongados. Esteban venía todos los días sin falta, a veces 2 veces al día, por la mañana antes del trabajo y por la tarde después. Me hablaba durante horas, me sostenía la mano con ternura desesperada, lloraba abiertamente. Cada una de sus lágrimas era un puñal directo en mi corazón maternal, pero yo necesitaba continuar con esta farsa dolorosa. Por él, Ampara, mostrarle finalmente la verdad sobre la mujer con quien se había casado. Valeria venía con él inicialmente, siempre con él durante las primeras semanas, siempre actuando perfectamente el papel de la nuera devota y preocupada. Traía flores frescas que colocaba en el florero junto a mi cama, ajustaba mis almohadas con cuidado teatral. Hablaba con las enfermeras sobre mi cuidado con preocupación aparentemente genuina. Pero cuando Esteban salía de la habitación para hablar con los doctores o para comprar café en la cafetería del hospital o simplemente para ir al baño, entonces ella dejaba caer su máscara cuidadosamente construida y mostraba su verdadero rostro. La primera vez que se quedó sola conmigo. Exactamente 5 días después de que comenzara mi performance. La sentí acercarse lentamente a la cama, con pasos que sonaban diferentes, manos cuidadosos. Su perfume, ese aroma dulzón de gardenia que siempre me había parecido excesivo y mareante, llenó mis fosas nasales. Esperé sin moverme, sin cambiar mi respiración. Y entonces ella habló. Bueno, Sofía, dijo con una voz completamente diferente a la que usaba con Esteban y el personal médico. Era fría, llena de satisfacción apenas contenida, triunfante. Finalmente te callaste esa boca cruel que tienes. Ojalá hubiera pasado hace meses. Todo sería muchísimo más fácil para todos. Escuché sus pasos moverse alrededor de la habitación sin prisa, el sonido de la silla siendo arrastrada desde la esquina. Se sentó cerca de mi cama, tan cerca que podía sentir su presencia. Los doctores dicen que quizás puedas escucharme incluso en el coma. Espero sinceramente que no. Pero sí puedes, si de alguna manera retorcida tu mente todavía funciona ahí dentro atrapada. Quiero que sepas algo importante.
a nunca te cuáis, ni un solo día desde que conocí a tu hijo. Eres una vieja amargada y fría que hizo la vida de Esteban miserable con tu frialdad constante y tu incapacidad de demostrar afecto. Pero eres una vieja amargada rica, y eso, querida Sofía, es lo único que realmente me importa de ti. Controlé mi respiración con esfuerzo consciente. No cambié absolutamente nada en mi expresión facial, ni un músculo se movió. Esteban ya firmó los papeles para ser tu representante legal en caso de incapacidad prolongada, continuó con tono casi alegre. El doctor Ramírez lo convenció de que era necesario, que alguien tenía que poder tomar decisiones médicas y financieras por ti. Y como su esposa legalmente reconocida, tengo acceso a todo lo que él controla ahora. Tu casa hermosa en San Telmo, tu dinero cuidadosamente ahorrado durante 40 años, tus inversiones inteligentes en todo, en absolutamente todo. Solo necesito que te quedes exactamente así, calada y inmóvil, un poco más de tiempo, lo suficiente para que los doctores eventualmente declaren que no hay esperanza realista de recuperación. Entonces tendremos que tomar decisiones muy difíciles sobre tu cuidado a largo plazo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral internamente, pero externamente permanecí como una estatua de mármol. No sería cruel de nuestra parte, añadió con falsa dulzura, que era más aterradora que cualquier amenaza directa. Solo sería práctico y realista. Los recursos médicos son extremadamente limitados en este país. ¿Por qué desperdiciarlos en alguien que probablemente nunca despertará? Que probablemente nunca volverá a ser funcional. Tu dinero podría usarse para cosas mucho mejores, más productivas, para la vida que Esteban y yo construiremos juntos, para la casa grande que compraremos, probablemente vendiendo la tuya a algún inversor extranjero que pague bien, para los 3 hijos que planeamos tener, para todo lo que tú nunca le diste a tu hijo porque estabas demasiado ocupada siendo exitosa y fría. Se quedó unos minutos más en silencio, simplemente observándome. Luego se levantó, arregló mi almohada con una gentileza completamente falsa que sabía. Era puro teatro para las cámaras de seguridad del hospital. Besó mi frente con labios que se sentían como hielo, y salió justo en el momento perfecto en que Esteban regresaba con 2 tazas de café. Esa noche, sola en mi habitación, con solo el pitido constante y monótono de los monitores cardíacos como compañía, tuve que ejercer un control sobrehumano para no permitir que las lágrimas que amenazaban con traicionarme salieran. No lloraba por mí, lloraba por Esteban, por mi hijo bueno e ingenuo y confiado que estaba casado con un monstruo disfrazado de belleza. Un depredador que había calculado cada paso de esta relación desde el momento en que identificó a Esteban como un objetivo viable. Las semanas pasaron con lentitud tortuosa. Cada día era una prueba de resistencia física y mental. Valeria se volvía más audaz con cada visita, más confiada en que yo realmente estaba inconsciente. Cada vez que estaba sola conmigo durante esos preciosos minutos robados, hablaba, me contó sus planes con todo detalle meticuloso, como una villana de película que no puede resistir explicar su plan maestro. ¿Cómo convencería gradualmente a Esteban de vender mi casa, argumentando que el dinero podría usarse para mi cuidado médico de largo plazo en una instalación más económica? ¿Cómo lentamente transferirían mis cuentas bancarias y liquidarían mis inversiones? Siempre con justificaciones perfectamente razonables sobre gastos médicos y necesidades legales. ¿Cómo, eventualmente, y de manera inevitable, sugerirían a los doctores compasivamente que desconectaran las máquinas que me mantenían alimentada e hidratada artificialmente, permitiendo que la naturaleza compasiva siguiera su curso natural? Escuché absolutamente todo. Memoricé cada palabra venenosa. Tomé nota mental de cada detalle incriminatorio y esperé con paciencia de santa el momento correcto para actuar. Mientras tanto, en los momentos en que estaba completamente sola por las noches, después de las rondas finales de enfermeras, hacía ejercicio secreto, tensaba y relajaba mis músculos sistemáticamente, comenzando por los dedos de los pies y avanzando hasta el cuello. Movía mis ojos bajo los párpados cerrados, manteniendo los músculos oculares activos. Flexionaba discretamente mis manos bajo la sábana. No podía permitir que mi cuerpo se atrofiara realmente. Necesitaba mantener funcionalidad suficiente
para cuando llegara el momento del gran final. Durante el día, aprendí a identificar personas por sus sonidos. Los pasos de Esteban eran pesados y lentos, cargados de tristeza. Los de Valeria eran más ligeros pero calculados, medidos. Las enfermeras tenían ritmos diferentes. San María, la de turno matutino, se movía rápidamente con eficiencia. Jorge, del turno nocturno, era más pausado y cuidadoso. El Dr. Ramírez siempre llegaba silbando suavemente, un hábito nervioso que probablemente no sabía que tenía. También desarrollé una relación extraña con mi abogado, Hernández. Era un hombre de 70 años con quien había trabajado durante más de 2 décadas en asuntos legales y testamentarios. 2 semanas después de mi ingreso al hospital le había enviado un mensaje de texto justo antes de mi derrame, pidiéndole que viniera a verme urgentemente. Cuando llegó al hospital y descubrió mi condición, se mostró genuinamente afectado, pero también era un abogado brillante y experimentado. Esteban le permitió visitarme regularmente, pensando que era simplemente un viejo amigo preocupado. Durante una de esas visitas, cuando Hernández estaba solo conmigo, revisando algunos documentos que supuestamente necesitaban mi firma imposible de obtener, ocurrió algo extraordinario. Se inclinó cerca de mi oído y susurró tan bajito que apenas pude escucharlo. Si de alguna manera puedes oírme, pestañea 2 veces en mí. Corazón se aceleró, pero controlé mi respuesta. Era una trampa. Tenía que ser. Pero entonces él añadió, Ann, conozco a actores. Sofía, mi hermana, fue actriz durante 30 años. Reconozco una performance cuando la veo. Y esto es demasiado perfecto. Demasiado controlado. Pestañea 2 veces si me equivoco. Y realmente estás inconsciente. Era una lógica inversa inteligente. Esperé 5 segundos completos. Luego, pestañeé 2 veces muy deliberadamente. Escuché su respiración contenida. Sabía que eras demasiado terca para rendirte así. Susurró con lo que sonaba como una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué estás haciendo, vieja loca? No podía responder verbalmente, obviamente, pero pestañeé una vez. Desarrollamos un código simple. Un pestañeo para sí, 2 para no. A través de preguntas cuidadosamente formuladas durante las siguientes visitas, siempre cuando estábamos completamente solos. La explique mi plan. Su expresión pasó de shock a comprensión y finalmente a complicidad reluctante. Esto es absolutamente descabellado, me dijo durante una visita particularmente larga. Podría salir terriblemente mal, pero si es lo que realmente quieres, te ayudaré. Porque si la mitad de lo que sospecho sobre Valeria es cierto, Esteban necesita ver la verdad. Hernández instaló discretamente una cámara de seguridad oculta en mi habitación, disfrazada como parte del sistema de monitoreo médico. Era tan pequeña y bien integrada que nadie la notó. Grababa constantemente, capturando todo en cada visita, cada conversación, cada momento en que Valeria creía estar sola conmigo y revelaba su verdadero ser. El primer mes pasó. Luego, el segundo, los médicos comenzaban a perder esperanza genuinamente. Esteban se veía cada vez más demacrado, con ojeras profundas y pérdida visible de peso. Me partía el corazón verlo sufrir, pero me repetía constantemente que era necesario, que al final valdría la pena, que estaba salvándolo de una vida de engaño y explotación. Valeria, por su parte, comenzó a mostrar impaciencia. Sus monólogos cuando estaba sola conmigo se volvían más oscuros, más explícitos. Comenzó a mencionar específicamente cómo podría acelerar mi muerte sin levantar sospechas. Habló de accidentes con medicación, de errores en el suministro de oxígeno, de cómo nadie cuestionaría que una mujer de 65 años en coma simplemente dejara de luchar. El problema, me dijo durante la 8ª semana, es que eres demasiado saludable todavía. Tu corazón late fuerte, tu respiración es estable. Los doctores dicen que podrías continuar así por años. Sofía, no puedo esperar años. No esperaré años, Ann fue. Entonces, cuando supe que estábamos llegando al clima, podía sentirlo en la tensión de su voz, en la frecuencia creciente de sus visitas solitarias, en la forma en que miraba las máquinas que me rodeaban, con especulación cada vez más abierta. Durante el 3er mes, las cosas se aceleraron. Valeria convenció a Esteban de comenzar el proceso legal para vender mi casa. Es lo que ella habría querido, le decía con voz llena de falsa compasión. Usar sus recursos para asegurar que tenga el mejor cuidado posible por el tiempo que sea necesario. Esteban, destruido por el dolor y la culpa,
aceptó. Firmó papeles, inició procedimientos. Hernández me mantenía informada con nuestro sistema de pestañeos, su expresión cada vez más grave. Tenemos suficiente en video para enterrarla legalmente, me susurró durante una visita. Podemos terminar esto ahora, Sofía, antes de que vaya demasiado lejos en un pestañeo. O no ne dos pestañeos an todavía no. Necesitaba el momento perfecto. Necesitaba que Valeria cruzara la línea de manera tan inequívoca que no hubiera posibilidad de negación, de excusas, de que Esteban encontrara alguna forma de justificar o racionalizar su comportamiento. Ese momento llegó exactamente en el día 91 de mi farsa. Era un martes por la tarde. Esteban había mencionado esa mañana que tenía una reunión importante con los abogados del hospital para finalizar los acuerdos de cuidado a largo plazo y la venta de mi propiedad. Estaría fuera al menos 2 horas. Valeria llegó 15 minutos después de que él se fue. Podía escuchar algo diferente en sus pasos. Había decisión en ellos, en determinación, en finalidad. Cerró la puerta de mi habitación completamente, algo que raramente hacía. Escuché el clic del pestillo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero controlé mi respiración cuidadosamente. La sentí moverse alrededor de la habitación verificando algo. Luego se acercó a mi cama. Ya es suficiente, Sofía, dijo con voz firme y resuelta. No puedo esperar más. Esteban está sufriendo innecesariamente. Está perdiendo su vida entera cuidando a un cascarón vacío. Es hora de terminar esto. Es hora de que finalmente hagas algo bueno por tu hijo y lo liberes de esta carga. Sentí movimiento cerca de mi cabeza. Luego, algo suave presionando ligeramente contra mi rostro a una almohada. La almohada de la silla visitante que siempre estaba en la esquina. Será rápido, continuó con voz casi gentil, como si realmente creyera que estaba haciendo algo misericordioso. Sierra Pacific. Nadie sabrá la diferencia. Los doctores pensarán que simplemente dejaste de luchar, que tu cuerpo finalmente se rindió. Esteban estará triste, por supuesto, pero también aliviado. Y nosotros podremos finalmente vivir nuestras vidas con los recursos que tú egoístamente acumulaste. La presión aumentó gradualmente sobre mi nariz y boca. No era mucho todavía. No lo suficiente para sofocarme realmente, pero la intención era absolutamente clara. IVA, asfixiarme, iba a matarme y hacerlo parecer natural. Conté en mi mente 5 segundos 10 en 15. Necesitaba asegurarme de que la cámara capturara suficiente 20 segundos. La presión aumentaba a 25, comenzaba a ser genuinamente difícil respirar. 30 segundos. Abrí los ojos. El efecto fue exactamente lo que había imaginado durante meses. El shock absoluto transformó su rostro completamente. Sus ojos, esos ojos color avellana que siempre habían sido calculadores, se abrieron enormemente con terror. La almohada cayó de sus manos temblorosas y golpeó el suelo con un sonido sordo que resonó en el silencio. Sus labios, perfectamente pintados como siempre, se abrieron en un grito silencioso. Retrocedió tan violentamente que tropezó con sus propios pies y casi cayó. Yo no dije nada inicialmente. Simplemente la miré fijamente con esa expresión fría que había perfeccionado durante 65 años de vida. La miré con la mirada de alguien que ha visto todo, que ha escuchado todo, que ha esperado pacientemente su momento. Luego, muy lentamente y con cuidado porque mis músculos protestaban después de tanto tiempo de inmovilidad fingida, me incorporé en la cama. Había mantenido cierto nivel de función muscular con mis ejercicios nocturnos secretos, pero aún así el movimiento era más difícil de lo que anticipé. Valeria observaba con horror creciente su espalda contra la pared, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Hola, Valeria», dije finalmente, y mi voz salió sorprendentemente clara y firme después de 91 días de no usarla, sorprendida de verme despierta. Ella intentó hablar, pero solo salieron sonidos incoherentes. Sílabas entrecortadas sin significado. Durante exactamente 91 días te he escuchado, continué, bajando las piernas de la cama con cuidado y plantando mis pies en el suelo frío. Cada palabra cruel, cada plan manipulador, cada amenaza velada y no tan velada. Y lo mejor de todo, lo más delicioso, es que esta habitación ha estado equipada con una cámara de seguridad oculta que no sabías que existía. Una que instalé hace 2 meses con la ayuda de mi abogado, Hernández, cuando le pedí discretamente que viniera a visitarme durante la noche. Cuando tú y Esteban
No estaban aquí para ver en Sei cómo el color abandonaba su rostro completamente, dejándola pálida como la muerte. Verás, dije, poniéndome de pie con cierta inestabilidad, pero logrando mantener el equilibrio. Yo estudié teatro profesionalmente en mi juventud. Antes de que la vida me obligara a hacer práctica, fui muy buena, extraordinariamente buena, según mis profesores. Y aunque dejé esa carrera hace más de 4 décadas, nunca olvidé las lecciones fundamentales. Cómo controlar cada músculo de tu cuerpo. Cómo manipular tu respiración. Cómo actuar tan convincentemente que engañes incluso a médicos entrenados. Cómo esperar pacientemente el momento perfecto para el gran final dramático. Antu, estabas fingiendo todo este tiempo. Logró susurrar finalmente con voz quebrada. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día, confirmé con satisfacción que no intenté ocultar, porque necesitaba desesperadamente que mi hijo viera quién eres realmente bajo esa máscara hermosa que usas tan bien. Y ahora lo verá. Verá todas las grabaciones completas. Escuchará cada una de tus palabras venenosas. Entenderá finalmente que traté de protegerlo desde el principio, que mis advertencias no eran crueldad sino amor a Valeria. Se lanzó repentinamente hacia la puerta con un movimiento desesperado, pero yo fui más rápida. A pesar de mi condición física comprometida, presioné el botón rojo de emergencia en la pared junto a mi cama con fuerza. Inmediatamente, alarmas comenzaron a sonar estridentemente en el pasillo. En segundos que parecieron eternos, enfermeras y doctores inundaron la habitación como una ola humana, sus rostros mostrando shock absoluto al verme de pie, despierta, claramente consciente. El doctor Ramírez casi deja caer su tablet cuando me vio. María, la enfermera matutina, se llevó las manos a la boca, seguidos rápidamente por Esteban, que debía haber estado más cerca de lo que pensábamos, probablemente regresando temprano de su reunión. Su rostro cuando me vio fue algo que nunca olvidaré. Pasó instantáneamente del shock más absoluto a la confusión total y finalmente a la alegría pura e incontrolable. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a correr libremente por sus mejillas. «¡Mamá!», gritó con voz quebrada, corriendo hacia mí con pasos torpes. «Despertaste, Dios mío, despertaste. Es un milagro». Me abrazó con fuerza desesperada, casi levantándome del suelo a pesar de que soy una mujer sustancial. Podía sentir su cuerpo temblando con sollozos de alivio. Por un momento, solo por ese momento precioso, dejé que mi máscara cayera completamente. Lo abracé de vuelta con toda la fuerza que tenía, enterrando mi rostro en su hombro. «No es un milagro, hijo», dije suavemente contra su camisa. «Es justicia, es amor, es protección». Luego me separé gentilmente y lo miré directamente a los ojos. «Y hay algo que necesitas ver inmediatamente, algo que he estado recopilando durante 3 meses completos». Los siguientes días fueron un torbellino absoluto de actividad frenética. Los doctores estaban completamente atónitos ante mi recuperación milagrosa inexplicable. Me sometieron a docenas de pruebas adicionales tratando de entender cómo había despertado tan repentina y completamente de un coma de 3 meses sin ningún daño neurológico aparente. El doctor Ramírez mencionaba repetidamente que era médicamente extraordinario, casi imposible, digno de publicación en revistas especializadas. Yo sonreía vagamente y no ofrecía explicaciones. «Todavía no». Mi abogado Hernández llegó ese mismo día con un maletín lleno de documentos legales y, más importante, un disco duro externo que contenía 91 días de grabaciones de video. Esteban las vio todas y cada una de ellas. Pasó una noche entera completa en la sala de conferencias del hospital, observando la pantalla de una laptop, mientras su mundo entero se desmoronaba. Vi cómo se rompía su corazón progresivamente. Lo observé a través de la ventana de vidrio de la sala mientras Hernández reproducía las grabaciones en secuencia cronológica. Vi cómo la incredulidad inicial daba paso al horror creciente cuando escuchaba a Valeria hablar sobre sus planes. Vi cómo sus manos se convertían en puños cuando ella describía cómo convencería a los doctores de desconectar mis máquinas. Vi cómo finalmente estalló en lágrimas cuando llegaron a la grabación final, donde Valeria intentaba sofocarme con la almohada mientras explicaba calmadamente por qué necesitaba matarme. Cuando salió de esa sala 6 horas después, parecía un hombre diferente, mayor en más duro, quebrado, pero también, extrañamente, más fuerte. «¿Por qué?», me preguntó con voz ronca
cuando entró a mi habitación. ¿Por qué no simplemente me dijiste? ¿Por qué tuviste que hacer algo tan extremo? Me senté en mi cama, ahora ajustada para que pudiera estar semi-incorporada cómodamente, y lo miré con toda la honestidad de la que era capaz. Porque si yo te hubiera dicho cualquier cosa, habrías encontrado formas de justificarla o racionalizarla. Respondí con gentileza pero firmeza. Habrías dicho que estaba malinterpretando, que era mi prejuicio contra ella, que estaba siendo controladora. Tenías que verlo y escucharlo tú mismo, sin filtros, sin que ella supiera que estaba siendo observada. Tenías que ver quién es realmente cuando cree que no hay consecuencias. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Lo siento tanto, mamá, por no creerte, por no escucharte, por traer a ese monstruo a nuestras vidas. Extendí mi mano y tomé la suya. Tú no podías saberlo, hijo. Ella era muy buena en lo que hacía, profesional y convincente, pero yo era mejor porque tenía más años de experiencia y más motivación. Nadie amenaza a mi hijo y sale impune en Valeria. Intentó desesperadamente defenderse cuando la policía llegó esa tarde. Lloró copiosamente, sus lágrimas pareciendo genuinas incluso ahora. Negó todo frenéticamente. Alegó que las grabaciones estaban manipuladas, que yo había planeado todo esto para destruirla porque nunca la acepté. Gritó que era una conspiración, que yo era una vieja cruel y retorcida, que no podía soportar ver a su hijo feliz. Pero las pruebas eran absolutamente irrefutables. Su voz clara en docenas de grabaciones, su rostro visible en ángulos perfectos, sus palabras exactas grabadas con calidad de audio impecable. Y finalmente, ese último intento de asesinato capturado en video de alta definición, mostrando claramente cómo presionaba la almohada sobre mi rostro mientras explicaba tranquilamente por qué necesitaba matarme. Los cargos fueron severos y múltiples sin intento de homicidio, conspiración para cometer fraude financiero, abuso de persona mayor, explotación económica. El fiscal, una mujer de unos 40 años llamada Jiménez, que me recordó a mí misma en mis años más jóvenes, revisó toda la evidencia con expresión cada vez más dura. Nunca he visto un caso tan documentado, me dijo durante una reunión en mi habitación de hospital. Tiene suficiente evidencia para garantizar una condena casi segura. Pero debo preguntar, ¿realmente fingió estar en coma durante 3 meses completos solo para atraparla? Hice lo que era necesario para proteger a mi hijo, respondí simplemente, y lo haría nuevamente sin vacilar. Ella sonrió ligeramente, una sonrisa de respeto profesional. Bien, porque vamos a usar cada segundo de esas grabaciones para asegurarnos de que pase mucho tiempo en prisión el juicio. Comenzó 3 meses después. Yo había pasado ese tiempo recuperándome genuinamente en mi casa. La inmovilidad fingida había cobrado su precio físico a pesar de mis ejercicios secretos. Necesité terapia física extensiva para recuperar completamente mi fuerza y movilidad. Hernández manejó todos los asuntos legales relacionados con la anulación de los poderes que Esteban había otorgado, la reversión de los procedimientos de venta de mi propiedad, la recuperación del control total de mis finanzas. Esteban vino a visitarme todos los días durante ese periodo de recuperación. Hablábamos realmente, quizás por primera vez en nuestras vidas. Le conté sobre mi juventud que él nunca había conocido realmente, sobre mis días en la escuela de teatro, mis sueños de estar en escenario, la forma en que tuve que abandonar todo cuando quedé embarazada, sobre lo asustada que estaba de ser madre soltera en una época menos tolerante, sobre cómo desarrollé mi frialdad como mecanismo de defensa contra un mundo que juzgaba duramente a las mujeres en mi situación. Nunca fue porque no te amara, le expliqué una tarde lluviosa, mientras tomábamos té en mi sala recién recuperada. Fue porque te amaba demasiado y tenía terror de que el mundo te lastimara. Pensé que si era dura, te haría fuerte. Pero creo que solo te hice sentir no amado, a Esteban. Lloró. Yo también, por primera vez en años. Te amo, mamá, dijo con voz quebrada. Siempre lo supe. Incluso cuando no podías demostrarlo de formas tradicionales. Siempre lo sentí. El juicio fue merciful y breve considerando la complejidad del caso. Las pruebas eran tan abrumadoras que el juicio duró apenas 2 semanas. Valeria fue representada por un abogado defensor público que claramente sabía que estaba peleando una batalla perdida. Intentó argumentar que Valeria había tenido un colapso mental,
que nunca realmente habría actuado sobre sus amenazas, que sus palabras eran solo desahogo emocional sin intención real. La fiscal Jiménez destrozó sistemáticamente cada argumento, reprodujo las grabaciones en la sala del tribunal, mostró la progresión clara de planificación premeditada, demostró cómo Valeria había tomado pasos legales concretos para acceder a mis finanzas, y finalmente mostró el video del intento de asesinato, el momento en que la almohada presionaba contra mi rostro, mientras ella hablaba, calmadamente, sobre liberarle a Esteban de su carga. Yo testifiqué, por supuesto. Me senté en el estrado de testigos con mi mejor traje gris, mi cabello blanco peinado impecablemente, y respondí cada pregunta con claridad y precisión. Cuando el abogado defensor intentó sugerir que yo había orquestado todo por venganza o por control, lo miré con la misma expresión fría que había usado durante décadas. Orquesté esto por amor, dije firmemente, por amor a mi hijo y por la necesidad de protegerlo de alguien que lo habría destruido eventualmente. Si eso me hace controladora, acepto el título con orgullo. En la sala estalló en murmullos. El juez golpeó su mazo. Valeria me miraba con odio puro desde la mesa de la defensa, su belleza ya marchitándose bajo el peso de meses de estrés legal y la realidad de su situación. El veredicto llegó después de apenas 4 horas de deliberación. Culpable en todos los cargos. La condenan 7 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5, si demostraba buena conducta. No fue tanto como yo habría querido, pero era suficiente. Suficiente para proteger a Esteban, suficiente para asegurarme de que no pudiera manipular a otro hombre vulnerable durante un tiempo considerable. Cuando la llevaban esposada de la sala del tribunal, giró la cabeza y me miró una última vez. Esperaba ver odio. En lugar de eso, vi algo más complejo: reconocimiento. Reconocimiento de una jugadora admitiendo que había sido superada por alguien mejor en su propio juego. Incliné mi cabeza ligeramente hacia ella en un gesto que podría haber sido respeto o podría haber sido despedida. Nunca sabría cuál anheso fue hace 6 meses. Hoy, la vida ha encontrado un nuevo ritmo, uno que nunca imaginé posible. Mi cabello sigue siendo blanco plateado y mi expresión sigue siendo naturalmente seria, pero algo ha cambiado fundamentalmente. Esteban viene a cenar todos los domingos sin falta. A veces cocinamos juntos, algo que nunca habíamos hecho antes. Él hace preguntas sobre sus abuelos que nunca conoció, sobre mi juventud, sobre las decisiones que tomé. Yo respondo con honestidad que no había permitido antes. Otras veces simplemente nos sentamos en mi sala remodelada y vemos películas viejas en silencio confortable, películas de teatro clásico, apropiadamente, Ángeles con caras sucias, La reina africana, La ventana indiscreta. Esteban ahora entiende de dónde vino mi amor por la actuación y frecuentemente me hace preguntas técnicas sobre las performances. ¿Crees que habría sido exitosa?, me preguntó una tarde mientras veíamos Eva al desnudo. Si hubieras continuado con el teatro. Consideré la pregunta seriamente. Quizás, respondí finalmente, o quizás habría sido una actriz más luchando por papeles. Pero no cambiaría las decisiones que tomé porque esas decisiones me dieron a ti. Y tú vales más que cualquier carrera que podría haber tenido. Sus ojos se humedecieron, pero sonrió. He comenzado a permitir que algo de calidez filtre a través de mi fachada cuidadosamente construida durante tantas décadas. No es fácil. 65 años de hábitos defensivos no desaparecen de la noche a la mañana, pero intento. Cuando Esteban llega, lo abrazo primero en lugar de esperar que él inicie el contacto. Cuando dice algo gracioso, me permito reír genuinamente en lugar de solo sonreír ligeramente. Cuando se va, le digo, te amo en lugar de solo, maneja con cuidado. Son pequeños cambios, pero significativos. Esteban está sanando gradualmente también. El divorcio se finalizó hace 3 meses, anulado técnicamente debido a las circunstancias fraudulentas del matrimonio. Está viendo a un terapeuta 2 veces por semana, trabajando a través del trauma.